bien que hay alteraciones iniciales, pero hay alteraciones crónicas. Esa reacción de Janet me encantó. Ok. El denominado esófago de Barrett. Este esófago de Barrett ya vendría a ser la complicación después de comer picante, después de fumar mucho, después de tomar mucho alcohol, después de intoxicar a su organismo. Ahora también es una complicación de la ERGE. Aparece en el 10% de los sujetos con ERGE sintomática. Estamos hablando de cuando ya aparecen síntomas. Pero el esófago de Barrett se ha comprometido más a ser detectado en etapa tardía. Y esto porque los pacientes que vienen a la consulta generalmente no especifican. Porque ellos, ¿qué hacen? Almuerzan, comen picante, empieza a doler, a quemar, pero me encanta, toman un vaso de leche. Y con eso pasó. En su cena, otra vez comen picante, otra vez produce quemazón, otro vasito de leche. Pasó. Entonces, han estado ocultando su cuadro. El esófago de Barrett aumenta el riesgo del adenocarcinoma esofágico, que es la mayor preocupación a nivel del paciente. Y generalmente los cambios celulares se detectan en el 0,2 al 2% del paciente con este esófago. Los cambios celulares son continuos. ¿Qué características clínicas tiene? Solo se identifica mediante endoscopía y biopsia. La clínica es muy sugerente del diagnóstico. Pero igual, muchas veces se diagnostica con una gastritis o se le dice al paciente que tiene una esofagitis. Y el paciente dice, se me va a pasar, y nunca se hace revisar. Entonces, condiciona a que después venga con un esófago de Barrett y el tratamiento sea quirúrgico. Así que, si dañamos mucho el esófago, es un problema. Entonces, bien. A nivel del esófago tenemos las denominadas lengüetas. Estas lengüetas ascienden desde la unión gastroesofágica. El riesgo de displasia se correlaciona con la longitud del esófago afectado y la metaplasia de tipo intestinal, que estamos viendo dónde va a repercutir, se observa en forma de sustitución del epitelio del esófago por células calciformes. Entonces, ya hablábamos de cambios estructurales evidentes. Si pasamos del esófago de Barrett, vamos a ir a ver tumores. En este caso empezando por tumores esofágicos y el denominado adenocarcinoma. Entonces, cuando hablamos de estos tumores esofágicos, básicamente ya estamos hablando del recambio celular mucho más prominente y evidenciado. Pero ¿qué sucederá si tenemos un tumor en el trayecto por donde desciende la comida? ¿Será que podremos comer? ¿Será que podremos beber? Lastimosamente, siempre que descubrimos un tumor esofágico o un adenocarcinoma, es por eso que nos dice el paciente. El paciente acude porque ya no puede ingerir alimentos. El paciente acude porque solamente está vomitando. Entonces se le hace una endoscopía y se determina un tumor esofágico. ¿Resección? ¿Y comería por una sonda? Si es muy crónico, sí. Caso contrario, se puede hacer una anastomosis de otro tejido, pero es un poco difícil. La calidad de vida del paciente lo bajas. Ahora bien, el adenocarcinoma viene a ser una complicación del esófago de Barrett. Cuando ya hablamos de cáncer, vamos a decir que se presenta regularmente en el tercio inferior del esófago y puede invadir al caries. Aquí ya vamos a ver que el adenocarcinoma hace metástasis con facilidad y por lo tanto va a ir a otras regiones. Entonces, estos, aunque se descubren accidentalmente, se presenta más frecuentemente una serie de síntomas.
Generalmente en las endoscopías es donde podemos localizar ciertos cambios estructurales iniciales. Por eso también es que mucha gente dice no a la endoscopía. Vamos a hablar del carcinoma epidermoide, que son esas placas blanquecinas queratinizadas que están viendo a nivel del tejido del esófago. Entonces, los factores de riesgo son consumo de alcohol y tabaco. La pobreza es otro factor de riesgo. ¿Por qué? Por el consumo de qué estará consumiendo esa persona en pobreza. Entonces, consumo frecuente de bebidas calientes, lesión del esófago por cáusticos, tilosis y acalasia. Cuando hablamos específicamente de estas lesiones, vamos a ver que son lesiones blanquecinas, tal vez no delimitadas con facilidad, pero que se van a ir dando justamente a nivel del epitelio. Esto es, de cierta manera, alarmante. Comienza como una lesión in situ. Las lesiones precoces aparecen como endulzamientos pequeños de color blanco o gris en forma de placas. Generalmente cuando hay presencia de cáncer epidermoide o del carcinoma epidermoide, ya es una indicación para resección directa del tercio inferior. Porque si no, va a llegar hacia el estomaguito. Entonces, nosotros tenemos un solo estómago. ¿Cuántos estómagos tiene la vaca? 3 o 4. Aquí Dorian dice que depende de la vaca. O sea, ¿qué clases de vaca hay? Entonces, bien. Tenemos el estómago, que tenemos que ver sobre todo el nivel de pH o potencial de hidrogeniones. Entonces, tenemos que ver que el estómago siempre mantenga un nivel de pH estándar, que es ácido. Entonces, si el estómago pasa de ser ácido a un nivel neutro, algo está fallando. Y si pasa a un estado básico, algo más está ocurriendo. Generalmente, ¿por qué va a pasar a estos estados? Por el consumo de esas sustancias. Entonces, produce mayor acidez cuando efectivamente consumimos alimentos que nos produzcan más acidez. Alimentos ácidos o agrios, alimentos carbonatados, alimentos que se fermenten muy rápido. Los que me preguntaban del café, ¿dónde está Derlis? Y Dorian. A partir de este punto hacia el otro, se puede colocar neutro si consumimos mucha leche. Si tomamos bastante agua, si consumimos alimentos fritos, alimentos con harina que es de difícil digestión, y mucho más básico, si evidentemente consumimos otro tipo de agentes. Entonces, bien, los trastornos del estómago más frecuentes son lesiones inflamatorias y hasta neoplásicas. 4 regiones anatómicas. Tenemos el cardias, el fondo, el cuerpo y el antro. El cardias y el antro recubiertos por células foveolares secretoras de mucina. El cuerpo y fondo contienen células parietales que producen y segregan enzimas digestivas. Las células del estómago tardan en reponerse 7 días. La capacidad del estómago es de 1 a 2 litros. Y básicamente las células que secretan ácido clorhídrico se encuentran también a nivel del estómago. Entonces, vamos a hablar de la gastropatía y de la gastritis aguda. La gastritis ya la conocen como un proceso inflamatorio de la mucosa del estómago. Si hay presencia de neutrófilos, ya se denomina una gastritis aguda. Porque si ya hablamos de que este proceso inflamatorio está siendo
intervenido por neutrófilos, ya hablamos de un proceso agudo que va a ir a crónico. Cuando no aparecen células inflamatorias o están escasas se denomina gastropatía. Las causas de gastropatía son el consumo indiscriminado de AINES, que en este caso vendría a ser el ibuprofeno, nuevamente el alcohol, la bilis cuando reniegan mucho, y dale con el estrés. El estrés lo es todo, ¿no? ¿El estrés lo es todo? No. Sí. Todo está estrés. Cuando hablamos de una gastropatía hipertrófica, se aplica para la enfermedad de Menetrier y el síndrome de Zollinger-Ellison. Son dos enfermedades que se van a ir dando a nivel del estómago. La gastropatía y la gastritis aguda pueden ser asintomáticas o provocar grados variables de dolor, náuseas y vómitos. Por eso es que el semestre pasado, Novia Alison, estabas malita. Bueno. Entonces, esta mucosa del estómago se ve condicionada por diferentes alteraciones. No solamente hablamos de estas dos, sino que tenemos que ver gastritis crónica, tenemos que ver tumores y cánceres a nivel del estómago. Si hablamos de la patogenia de estos dos, generalmente vamos a ver que el jugo gástrico va a ir a intervenir directamente sobre las fibras del estómago. Y esto se condiciona entonces a las secreciones de las células foveolares que forman una capa delgada de moco y fosfolípidos que evita que las partículas grandes de alimentos contacten directamente con el epitelio. Sucede que estas partículas van a ir directamente a formar el denominado quimo. ¿Alguien se acuerda o sabe qué es quimo? Exacto. Entonces, ese denominado quimo generalmente debería degradarse con los ácidos gástricos. Pero sucede que no pasa. Entonces, este moco favorece la formación de una capa líquida con un pH neutro, como una consecuencia de la secreción de iones de HCO3 por las células del epitelio superficiales. Debajo del moco, las células gástricas forman una barrera física que limita la retrodifusión del ácido y la fuga de otros materiales luminales hacia la lámina propia. En sí, el estómago no está funcionando como debería. El estómago se encuentra básicamente teniendo un proceso perjudicial de funcionamiento. Entonces, todo esto ayuda. Ahora, ¿de qué manera facilitamos la gastropatía o la gastritis aguda? Generalmente, ¿cuánto tardamos en degradar los alimentos en el estómago? Deberían ser entre 3 y 4 horas. Pero, ¿qué sucede en esas 3 o 4 horas? Seguimos picando de una u otra cosita. Sí. Toman su desayuno, por decirles, tal vez a las 7 de la mañana, tal vez. 6:30. No tomamos. Bueno, tú tomas tu café. Y después sucede que el doctor a las 9 les dice, ya, vayan a su descanso y también comen. El proceso de digestión que estaban facilitando, ¿cómo estará ahora? Tiene que trabajar el doble. Pero no logra disolver por completo el primer alimento, sino que se encarga de ayudar al segundo. Y así llega la hora del almuerzo, igual comen un montón y siguen metiéndole alimento a esa pobre bolsa. Entonces, ¿estará bien lo que hacemos? Ahora, hay otras dietas. Personas que les dicen, coman 5 veces al día. Coman en poquitas cantidades, pero 5 veces al día. ¿Cómo afecta eso al funcionamiento de su estómago?
En el caso de gastritis, es para proporcionar algo que degradar a ese ácido gástrico. Pero si no tienes gastritis, ¿cómo estarían afectando? Están haciendo eso justamente, que el estómago secrete más ácido gástrico para que degrade esa cantidad de alimentos que están ingresando. Hay gente que come cada 3 horas. Los fisiculturistas que yo conozco. ¿Ahora cuánto tiempo con este doctor? Cada que me acuerdo. A las 2 de la mañana. Por eso cada que me acuerdo. Ok. Entonces, la patogenia va directamente desarrollada a la COX o inhibición de la COX. ¿Alguien sabe qué es la COX? Una coenzima que hace qué? Una coenzima que ayuda a la degradación de estos alimentos. Entonces, desempeña un papel importante en la respuesta inflamatoria y en la producción de prostaglandinas, que son sustancias químicas involucradas en la regulación de la inflamación, la fiebre y el dolor. Sucede que en el estómago la COX-1 se desempeña un papel importante en la producción de prostaglandinas que ayudan a mantener la mucosa gástrica y la producción del moco que protege al estómago y de los efectos perjudiciales. Entonces, mediante esa pequeña protección de la COX, muchas veces se ve alterada por el consumo de AINES y básicamente otras formas de producir daño al estómago. Cuando se inhibe la producción de esta COX-1, puede afectar o puede tener efectos secundarios en el estómago, ya que disminuye la producción de las prostaglandinas. Entonces, ahí es cuando aumenta el riesgo de infección gástrica y se pueden producir las denominadas úlceras. A nivel del estómago hay muchos mecanismos y es una parte complicada. Ahora bien, cuando hablamos de gastropatía y gastritis aguda, tenemos que ver también la patogenia desde otro punto de vista, como la inhibición de los transportadores gástricos de HCO3 por iones amonio, que puede ocasionar una lesión gástrica en pacientes urémicos o infectados por H. pylori. ¿Cuál era la bacteria de la gastritis? El Helicobacter pylori o H. pylori. ¿Por qué creen que damos tratamientos tan prolongados para la gastritis aguda? ¿Estás bien, Ángel? Antes dábamos tratamiento para 14 días para matar a esta pinche bacteria. ¿Y ahora de cuántos días es el tratamiento de la gastritis? Levanten la mano los que han tenido gastritis, por favor. ¿Los han tratado de la gastritis? Vaya. ¿Qué medicamentos más horribles? Son los Pero ahora tienes gastritis. según yo, no. Ok. Generalmente, si no se erradica el H. pylori, la gastritis permanece y continúa. Y a veces cuando se piensa que se ha eliminado a la H. pylori, en realidad no. Simplemente se bajó su toxicidad. Entonces, cuando hablamos de un aspecto normal del estómago, tenemos que ver que hay factores protectores, porque si no, caso contrario, se saldría el ácido de nuestro estómago, los cuales van a actuar en la secreción de muco superficial, secreción de bicarbonato en el moco, flujo sanguíneo mucoso, función de barrera epitelial, capacidad regenerativa epitelial y elaboración de prostaglandinas. Y generalmente los factores lesivos de la acidez gástrica y las enzimas pépticas. Cuando ya hablamos de un grado de lesión, estamos viendo que los factores protectores disminuyen y ya permiten que haya otra lesión mucho más grande, pero esto es por el consumo excesivo, ya sea de tabaco, alcohol, que permitimos la hiperacidez gástrica, que tomamos mucho AINES, que tenemos la infección por H. pylori, tenemos reflujo, entonces diferentes situaciones. Ahora fíjense la última imagen, que es cuando ya no tenemos básicamente ni barrera de protección, ya no estamos ocasionando lesiones en nuestro estómago, sino que ya directamente tenemos las denominadas úlceras. Entonces,
Situaciones que a la larga son totalmente perjudiciales. Lo que les interesa. Lesiones de la mucosa asociadas a estrés. ¿A quiénes les han dicho, de todos los que han levantado la mano por gastritis, a quiénes han dicho que era por estrés? Muy bien, Alison. Y Ángel. Qué raro. ¿Por qué? Yo sí considero que es por mucho estrés. No se preocupen, que todos en algún punto van a tener gastritis. A ver, ya entonces vas a hacer esto. Vas a tener un traumatismo grave. Te vas a quemar de manera extensa, vas a tomar muchas cosas calientes. Aquí Lindbergh dice, quiero experimentar la gastritis por estrés. Dice. Entonces, bien, sucede que en pacientes con traumatismos graves, quemaduras extensas, procesos intracraneales y cirugía importante, muchas veces igual se desencadena la gastritis por estrés. Situaciones muy agravantes, por ejemplo, los residentes, cuando yo era residente de primer año, igual tenía gastritis, todo el pinche año tenía gastritis. Y eso era por demasiado estrés. Entonces, se pueden producir úlceras de estrés, más frecuentes en sujetos con shock, sepsis o traumatismos graves. Úlceras de Curling aparecen en el duodeno proximal. Úlceras de Cushing, que básicamente estas ya son de perforación. Y úlceras agudas por estrés que se encuentran en cualquier parte del estómago y con frecuencia son múltiples. Por eso la persona que acude a consulta viene agarrándose el estómago. Generalmente es un dolor tan agudo y tan feo que no sabemos cómo proceder. ¿Qué pasa si tiene algún efecto como que una combinación consumir mucho omeprazol? En realidad, ¿qué es el omeprazol? Es una bomba de protones. Inhibidor de la bomba de protones. Inhibidor de la bomba. ¿Y qué son los protones? Lo que pasa cuando se consume mucho omeprazol, esomeprazol y todos los omeprazoles que hay, el estómago está cambiando su pH y ahí igual le producen alteraciones graves. Entonces, ¿en qué caso se les da omeprazol a los pacientes? Cuando les vas a dar mucha medicación para recubrir los estómagos. Ahora, ¿a qué se ha condicionado la gastritis crónica? Al consumo de omeprazol en una cantidad de meses demasiado prolongada. Por decirte qué sucede, hay mucha gente que no quiere acudir al médico. Entonces sabe que una pastillita de omeprazol de 20 miligramos después de comer no le va a ayudar, o sea, no le va a hacer nada, sino que va a evitar justamente esa gastritis. Y hay personas que toman 3 veces al día. Entonces están alterando la normalidad del estómago. Pero así llegamos a una gastritis crónica. Entonces, la causa más frecuente de gastritis crónica es la infección por H. pylori, la gastritis autoinmunitaria y la causa más frecuente de gastritis atrófica difusa. Sucede que ya tenemos la gastritis crónica, proporcionada por esta bacteria. Entonces, esta va a vivir en el estómago, pero no le vamos a dar importancia, sino que vamos a dejar que progrese. Y mientras más tiempo, básicamente, la bacteria esté anidando en el estómago, va a ir produciendo lesiones que son asintomáticas, no nos damos cuenta. Y lastimosamente acudimos al médico cuando básicamente ya tenemos alteraciones mucho más graves. Entonces, bien, la H. pylori, su virulencia está ligada a flagelos, ureasa, adhesinas y toxinas, que son las que van a producir generalmente las úlceras a largo plazo. Ahora bien, la morfología entonces a nivel del estómago
De igual manera, se va a ver alteraciones a nivel del tejido. Entonces, vamos a ver que son, primeramente vistas a endoscopía, alteraciones brillantes. Pero fíjense este cambio del estómago normal y fíjense al que está con Helicobacter pylori. Entonces, nótese esos grandes cambios de un epitelio normal, bonito, a un epitelio bastante feo. Pero en todo caso, si se ha hecho tratamiento, puede volver a regenerar ese epitelio. Se regenera si eres joven como tú. Hasta que edad. ¿Hasta qué edad funcionan bien tus órganos? Hasta los 35 o 38 años. Un poquito. ¿Por qué O sea, hasta yo me asusto al decirlo. Porque, claro, Y hay, digamos, tratamientos para regenerar la gastrina. la gastrina ayuda básicamente a recuperar, pero no así el epitelio del estómago, sino ayuda a recuperar la función del estómago. Debido al daño que se produce en el epitelio, generalmente la función estomacal se ve totalmente retardada. Por eso hay personas ya adultas, a partir de los 40 años, que dicen: no logro digerir la comida, por más que hayan pasado 8 horas. Me siento con la sensación de saciedad, así hayan pasado 6 horas de lo que comí. Entonces hay alteraciones propias. Cuando ya hablamos de la enfermedad ulcerosa péptica, ya hemos mencionado que la producción por la H. pylori a nivel del tejido de estas denominadas úlceras asocia también a una menor secreción de ácido gástrico. Generalmente, cuando hay estas úlceras a nivel estomacal, ya condicionan a que el mismo tejido del estómago no pueda absorber, recopilar o degradar las sustancias necesarias para nuestro metabolismo. Si hablamos de epidemiología, han tomado desayuno los demás, los veo bostezando, con sueño. No, bien. Es un tema larguito.